Muy buenos días, a todos. Gracias por estar aquí en esta mañana y los que nos ven también por YouTube, sean todos bienvenidos. Agradezco a los compañeros que me incluyeron hoy para compartir de la palabra del Señor. Y hemos titulado nuestro mensaje de hoy "Con cuerdas de amor", porque esa frase aparece en Oseas capítulo 11 en la versión La Reina Valera 60, aparece la frase "con cuerdas de amor". Entonces el mensaje de hoy está basado en Oseas capítulo 11. Y resulta que Oseas, para los traductores, presenta un reto enorme, según he podido descubrir leyendo literatura sobre Oseas. Parece que el texto hebreo tiene algunas dificultades. Entonces yo he decidido usar una traducción que es la que proveen unos comentaristas, Luis Alonso Schocker y Sicre Díaz tienen comentario a los profetas, y ellos entonces aportan una traducción a todo lo que ellos comentan, pero a Oseas 11 también. Entonces voy a leerles Oseas de esa traducción, y eso es lo que vamos a compartir, para que sepan entonces que no estoy leyendo de la Reina Valera 60, que sería mi otra opción si no estuviera usando esta que les voy a leer. No porque sea muy diferente, sino pues porque siempre hay un detallito por allí importante, o en todo caso algo que ya aquí viene aclarado y que en otra tendría que estar tratando de comentar. Ahora, solo para situar bien el capítulo 11 de Oseas que vamos a leer, he querido tomar 3 versículos del capítulo 10, porque si no, el capítulo 11 tal vez podría sonar como en una forma como unilateral, y yo quiero que tengamos bien claro como cuál es la idea del libro de Oseas. Entonces he tomado los últimos 3 versículos del capítulo 10, que voy a leer también con ayuda de los traductores que les mencioné. Dice Oseas 10:13: harasteis maldad, cosechasteis crímenes, comisteis el fruto de la alevosía. Por confiar en tu poder, en la multitud de tus soldados, clamor de guerra se alzará contra tu pueblo. Tus fortalezas serán arrasadas, como arrasó Salmón a Betarbel, cuando la batalla estrellaron a la madre con los hijos. Así harán con vosotros, Betel, por vuestra maldad consumada. De amanecida desaparecerá el rey de Israel. He leído eso porque eso nos habla de juicio, y Oseas está hablando de juicio. También se nota eso en el capítulo 11, pero por aquello de que alguno no lo note tanto en Oseas 11, he querido leerlo en el 10, porque en Oseas lo que vamos a encontrar es Dios a través del profeta hablándole del pecado, de la rebelión, de la idolatría, de la injusticia, de la maldad al pueblo de Israel, y diciendo que va a traer juicio al pueblo de Israel por eso, por su idolatría, por su maldad, por su pecado. Pero viene este capítulo 11 de Oseas, que ya vamos entonces a leerlo, que dice de la siguiente manera: cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos.
Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos, sin darse cuenta de que yo los cuidaba, con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas, me inclinaba y les daba de comer. Un pequeño comentario aquí para seguir leyendo, porque esta es una parte donde Dios está hablando en primera persona aquí de cómo Él escogió, llamó, amó, cuidó, cómo Él fue un padre para Israel, que es una figura bíblica que está en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, Dios como padre, y cómo Dios como padre entonces muestra su amor a su hijo Israel. Acabamos de celebrar el Día del Padre, ¿verdad? Es bueno pensar que Dios también se presenta como Padre aquí en Oseas y de muchas otras maneras. Pero vean qué lindo. Cuando Israel era niño lo amé. Desde Egipto llamé a mi hijo. O sea, la liberación de Egipto. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. ¿Y qué hacía Israel? Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. O sea, en contra de los mandamientos de Dios en contra del primer mandamiento, de amar solo a Dios, adorar solo a Dios, servir solo a Dios. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, figuras de padre para con sus hijos pequeños, pero ellos, Israel, sin darse cuenta de que yo los cuidaba. Entonces viene con correas de amor, los atraía con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas, me inclinaba y les daba amor. O sea que nos invita a pensar en esta relación de padres a hijos y cómo los padres tratan a sus hijos. Les enseñan a caminar, los cuidan, los alimentan, los alzan, si se caen los levantan, los curan. Ese es Dios. Así era yo, pero ¿qué hace Israel? Se alejaba, se alejaba, se alejaba. Sigamos leyendo, versículo 5. Pues volverá Israel a Egipto. Asirio será su rey, porque no quisieron convertirse. Irá girando la espada por sus ciudades y destruirá sus cerrojos. Por sus maquinaciones devorará mi pueblo, propenso a la apostasía. Aunque invoquen a su Dios, tampoco los levantará. Aquí está la palabra de juicio para Israel. Pero vienen los versículos 8 y 9 que nos cambian completamente eso. Y se pregunta a Dios: ¿cómo podré dejarte, Efraín? Entregarte a ti, Israel. ¿Cómo dejarte como a Admá? Tratarte como a Seboín. Me da un vuelco el corazón. Se me conmueven las entrañas. Ojo, ese me da un vuelco el corazón. Es como convertirse, del que hablaban antes. No se convirtió. No ejecutaré mi condena. No volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no enemigo devastador. Dios, ese juicio que leímos, dice:
¿cómo podré hacer? No puedo. No puedo. No puedo. Yo tengo que confesar que como padre, digo confesar porque ahora eso está bastante en desuso. Yo apliqué la vara con mis hijas y debo confesar que mayormente con mi hija mayor. Pero lo que quiero añadir a eso es que recuerdo también lo que emocionalmente eso significaba para mí y el hecho de que en un momento dado yo haya igualmente cambiado y dicho, no, aquí no es de castigar. Y teniendo yo aquellas emociones y todo aquel pensamiento y todo aquello de que qué será lo mejor hacer y qué no hacer, es decir, Dios aquí se expresa de esa manera emocional que, claro, no se puede comparar una persona, yo con Dios, usted con Dios, en cuanto a lo que sentimos y pensamos. Pero es solo tratando de dar el punto de contacto, la analogía, la comparación, porque eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel? Los padres, sobre todo cuando los padres luchan con sus hijos en cuanto a temas de rebeldía, desobediencia, etcétera, que también es parte de la vida para algunas familias, no para todas seguramente, pero para algunas, luchando también, se pregunta, pero ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Algo hay que hacer. ¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel? ¿Cómo dejarte como estas ciudades destruidas, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra? ¿Cómo? Es más, me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Dios quiere hablar este lenguaje. No ejecutaré mi condena. No volveré a destruir a Efraín. Dios cambia totalmente aquí. Que soy Dios y no hombre. Dios justifica su decisión. La justifica por sí mismo. Soy Dios y no hombre. O sea, la justifica por sí mismo. El santo en medio de ti. En nombre de su santidad, justifica su cambio de opinión. No soy un enemigo devastador. Y por eso entonces el capítulo 11 de Oseas termina con Dios o el profeta hablando de un cambio en Israel, de una realidad diferente a la que se ha mostrado en los versículos 1 al 4. Una realidad diferente. Irán detrás del Señor, que rugirá como león. Sí, rugirá y vendrán temblando sus hijos desde occidente. Desde Egipto vendrán temblando como pájaros, desde Asiria como palomas, y los haré habitar en sus casas. Oráculo del Señor. Entonces termina hablando el capítulo de una restauración, de un cambio. Van a venir, los voy a traer, van a venir. En lugar de alejarse y alejarse más y más, como había comenzado el capítulo, ahora es acercarse al llamado del Señor, en obediencia al llamado del Señor. Vendrán de todas partes. Vendrán. Vean que primero dice irán detrás del Señor. O sea, primero se están volviendo al Señor y por último los haré habitar en sus casas. Hay dos cosas ahí: el volverse al Señor y la bendición del Señor de darle sus casas. Quisiera reflexionar entonces sobre este capítulo, sobre, yo diría, dos o tres cosas.
Uno, quisiera reflexionar sobre el pecado de Israel, la desobediencia de Israel, la idolatría de Israel, o sea, la condición de Israel. Quisiera reflexionar, que reflexionemos un poquito sobre eso. Lo segundo que quisiera que reflexionáramos es en el amor de Dios. En el amor de Dios. Pero no quiero reflexionar en el amor de Dios, y creo que no debemos reflexionar en el amor de Dios sin reflexionar en el pecado. ¿Y por qué no? Porque me estoy acordando de la tercera cosa que vamos a reflexionar, si es que logramos ubicarlo en el tiempo. Aquella enseñanza del Nuevo Testamento que dijo Jesús, que al que se le perdona poco, ama poco, y al que se le perdona mucho, ama mucho. Entonces me estoy guiando por esa visión de nuestro Señor, que entre el amor y el pecado hay una relación. Hay una relación. Obviamente allí está desde el punto de vista de la persona el amor. Por eso es la tercera cosa. Porque la segunda es el amor de Dios. Pero hay una relación desde el punto de vista nuestro entre amor y pecado, entre pecado y amor, entre deuda y amor, y entre perdón de deuda y amor. Bueno, Israel en la época de Oseas, nos dice el versículo 1, Oseas 1:1, que Oseas profetiza durante el reinado, dice, de Jeroboam, o en todo caso es la mención histórica para el reino del norte, Jeroboam. Este es Jeroboam II, porque en el reino del norte hubo un Jeroboam I. Israel era solo un reino, pero se divide en dos en el año 931 antes de Cristo. El primer rey de esta parte del norte se llama Jeroboam. Por eso a ese se le ha dado en llamar el 1, solo porque va a aparecer un 2 después, para diferenciarlo. Pero el 2 reina como por 30 años, entre los años 782 y el año 753 antes de Cristo. Y el reinado de Jeroboam II, pues por lo menos política, económica, socialmente, fue algo próspero. Pero resulta que después de este rey, en los próximos 30 años, van a reinar 6 reyes. Y no son buenos, desde luego. Y además, hay serios problemas. Por ejemplo, hay un rey que se llamó Manahem, que viene, digo, después de Jeroboam, en 13 años, entre esos años 753 y el año 722, que son los años en donde todavía existe Reino del Norte. Dice Segundo Reyes 15:16, solo para que noten por dónde anda Israel en esta época. Entonces, dice Segundo Reyes 15:16, Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encima. Rey de Israel, rey del norte. En venganza, problemas políticos. Estos reyes están por violencia llegando. Hubo otro rey en esta misma época, 753, 722, que se llamó Peca. Dice Segundo Reyes 15:29 que en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó
a Hijón, Abel, Bet-Maaca, Anoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Pero esto no es que está desapareciendo Israel todavía, es que son los problemas políticos de la época que está sucediendo. Y Segundo Reyes 17, todo el capítulo, Segundo Reyes 17, creo que no lo voy a leer por asuntos de tiempo, todo el capítulo, pero Segundo Reyes 17 nos narra cómo termina el reino del norte al cual Oseas les habla. Viene a Siria. El último rey de Israel del norte se llama Oseas, igual que el profeta. Oseas, son del mismo nombre. Este Oseas ya le pagaban tributo a Asiria, pero se le ocurre no pagar. ¿Por qué vamos a pagar? Alguna estrategia tendría. Pero viene entonces los asirios, dice Segundo Reyes 17, vienen y lo toman prisionero, es más, le dan como casa por cárcel, dice acá el versículo 4 de Segundo Reyes 17. Está 3 años sitiado Samaria y luego es totalmente conquistada, son deportados, etc. Año 722 antes de Cristo. No sabemos si Oseas, nuestro profeta, no sabemos si Oseas estaba vivo todavía en el 722, no se sabe nada sobre él. En todo caso, Oseas 1:1 dice que él tuvo un ministerio amplio porque menciona varios reyes de Judá, menciona a Jeroboam II en el reino del norte. En Segundo Reyes 17 quiero leer algo sobre por qué el reino del norte fue destruido. Segundo Reyes 17:9 dice de la siguiente manera. Antitos del 9, seguramente debe ser el versículo 6, lo tengo acá sin versículo, dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y sigue diciendo el versículo 9, Segundo Reyes 17:9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos en los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer eso. Y ahí continúa el capítulo 17 contando la realidad de Israel. Israel ha pecado. Israel no ha dejado de pecar. Si algo enseña Oseas, es que Oseas ve la historia de Israel no solo desde el año 931, que hay división del reino, sino que ve la historia de Israel inclusive desde el tiempo de los jueces. No sé si recuerdan Jueces 19, 20 y 21. Esa historia es recordada por Oseas, y esa historia está contada en Oseas y está reseñada en Oseas precisamente como parte del pecado de Israel.
Oseas no está hablando solamente del año 750. Oseas está hablando de Israel, y como dice aquí en el capítulo 11, está hablando de Israel aún desde que Dios lo llamó de la tierra de Egipto. Oseas ve a la historia de Israel como una historia de pecado, como una historia de rebeldía. Cosa que la Biblia hace de otra manera, por ejemplo en Génesis 3, en Génesis 4, en Génesis 5, es la historia de la humanidad, una historia de pecado, de rebeldía. Es lo mismo que hace Pablo en Romanos capítulo 1, 18 al capítulo 3, que es la historia del pecado de la humanidad gentil, la humanidad judía. O sea que Oseas está en línea con todo lo que la Biblia enseña sobre la humanidad y sobre el pueblo de Israel. Una historia de pecado, de rebeldía, de alejarse y alejarse de Dios cuando Dios lo busca y lo busca. Yo creo que no tenemos que hacer mayor esfuerzo como por comprender o explicar el pecado de Israel, que podría hacerse. Y hasta pensaba hacer algo de eso, pero no lo voy a hacer para llegar al segundo punto, el amor de Dios. Dios aquí, en Oseas 11, nos habla de Él como Padre de Israel. Inclusive llega a decir: no puedo por mi amor, por mi santidad, por mi justicia, por mi naturaleza, no puedo condenar, no puedo destruir, no puedo ejecutar, no puedo. Pero eso no puedo, hay que entenderlo en el contexto de lo que he explicado. Porque Dios va a castigar a Israel y va a destruir el reino del norte. O sea, que no quepa duda que Dios lo hizo. Y sin embargo dicen estos versículos: no puedo, no lo haré. Porque probablemente estos versículos pertenecen al otro nivel que es el amor de Dios. ¿Cuál es el otro nivel? El otro nivel es que Dios, Génesis 6, arrepintiéndose de crear al ser humano, que su corazón va de continuo hacia el mal. Dios entonces comienza con Abraham, llamando a Abraham y dándole promesas a Abraham. Dios entonces dice: no voy a condenar a esta humanidad, no voy a condenar a Israel, voy a ejecutar mi plan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hay un juicio histórico para Israel que se ejecuta en el 722, y sin embargo ese juicio histórico no es el juicio, no es el juicio final, podemos decir. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, reflejado no solo en el trato con Israel, sino reflejado en los versículos leídos donde Dios dice: no puede ser, no puedo hacerlo, no voy a hacerlo. Aquí debe triunfar el amor, dice Dios. Aquí debe triunfar mi amor. El amor de Dios por Israel, el amor de Dios por la humanidad. Entonces, es ese amor de Dios el que Jesucristo expresa de una manera más plena, porque de tal manera amó Dios al mundo. Suspender un juicio histórico es una muestra de amor. En la Biblia, enviar a su Hijo es la muestra del amor más grande. Es la muestra del amor más grande de Dios. Es la muestra del verdadero amor, del ejemplo de amor, de lo que se necesita.
Y este amor de Dios expresado en Oseas, este amor de Dios no está dependiendo de que Israel haya cambiado. No. En el capítulo 11 de Oseas no hay ninguna señal cuando Dios dice, no puedo hacerlo, no voy a hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? No es porque Israel haya cambiado en algo. No. Es que este es el amor de Dios, de la iniciativa de Dios. Porque la iniciativa de Dios con la humanidad es de Dios, tanto en crearla como en salvarla. Es la iniciativa de Dios. Es el amor de Dios que nos enseña el Nuevo Testamento, que no depende de nosotros las personas, porque cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos pecadores, Dios nos amó. Eso es lo que está diciendo Oseas, y por eso estoy haciendo esta relación. Es el amor de Dios que no está basándose ni en una conversión, ni en un arrepentimiento, ni en una búsqueda del pueblo de Israel. Es Dios quien dice, voy a proveer esa salvación. Entonces, y ya para concluir, recordando la historia que les mencionaba, cuando Jesús entra a la casa del fariseo a comer, y llega la mujer pecadora y comienza a lavar, a enjugar los pies de Jesús con aquel perfume, con sus lágrimas, y secar sus pies con su cabello. Entonces el fariseo dice, si este fuera alguien importante, si este fuera profeta, si este fuera de Dios, si este fuera inteligente, este sabría qué clase de mujer es esa. Entonces es cuando Jesús cuenta la historia que había dos deudores, uno que debía poco y otro que debía mucho. Y al final pregunta al fariseo, le dice, ¿quién crees tú que ama más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Entonces el fariseo contesta, yo creo, dice, con voz baja de seguro, yo creo que al que se le perdonó la deuda más grande. Justamente ha respondido. Porque al que se le perdona poco, ama poco, al que se le perdona mucho, ama mucho. El pecado de Israel no se puede exagerar. O sea, no puede ser más grande el pecado de Israel. Es porque el pecado nuestro no puede ser más grande. O sea, no puede ser más pecador nuestro pecado. O sea, nuestra deuda no puede ser mayor. Ya nuestra deuda es lo más grande que es. Pero Dios, cuando éramos enemigos de Él, Él nos amó. Es Dios quien proveyó, es Dios quien buscó, es Dios quien envió. Es Dios quien nos amó primero. ¿Para qué? Para que nosotros amemos a Dios de primero, porque ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo, porque le hemos fallado en todo y por todos los medios. Y por eso es que la relación con Dios es una relación de padre a hijo, a hija, y es una relación de amor. Eso es lo central en la Biblia, es una relación de amor, de padre a hijo, de padre a hija, en donde el hijo ama a su padre, el padre ama a su hijo. Esa es la relación a la que Dios nos invita en su palabra, en Oseas 11, pero en toda su palabra. Es la invitación que estamos haciendo en este día, para que vivamos en la casa como hijos. Seguramente como hijos pródigos, volviendo a la casa de nuestro Padre, no siendo esos hermanos mayores como aquel que no entendía, porque aquí también Israel no entiende, en la época de Oseas no entiende, que no seamos nosotros como los que no entendemos, que Dios nos dé de su Santo Espíritu para entender,
entender su plan, entender su palabra, entender su amor, entender nuestro pecado, entender cómo amar a Dios, servir a Dios, vivir para Dios. Vamos a orar entonces para cerrar nuestra meditación en este día. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, tú continúes, Señor, fortaleciendo tu presencia en nuestras vidas. Que tú continúes transformando nuestras vidas. Que podamos crecer en amor. Que podamos crecer en el conocimiento tuyo y en el amor hacia ti. En la obediencia. En el servicio. En amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Esa es tu voluntad para nosotros. Eso es lo que queremos hacer. Señor, tan grande es tu amor que no podemos estar fuera de Él en ningún momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.